A continuación veremos la relación de transformación de un transformador monofásico. Lo haremos sobre un transformador como el de la figura 2, que lo tenéis en los apuntes. Y en este transformador podéis ver las partes que constituyen a un transformador. Tenemos por un lado lo que sería el circuito primario, este de aquí, y tendríamos por el otro lado el circuito secundario, que sería este de aquí. El circuito primario está formado por la bobina primaria con sus espiras, el número de espiras que tenga. Y el circuito secundario tenemos el número de espiras en este otro lado. Bien, los transformadores son unas máquinas que reciben la alimentación a través del primario. Esa alimentación, ese voltaje, lo que hace al alimentar a este circuito, se trata de un voltaje de alterna. Ese generador de corriente alterna alimenta a esta bobina de aquí, por tanto es un circuito cerrado y circulará una intensidad de corriente por esta bobina primaria. Bien, esa corriente que circula a través de este conductor de esta bobina genera un campo magnético. Este campo magnético atraviesa o emplea el núcleo magnético del transformador para circular a través de este núcleo magnético. En su circulación por el núcleo magnético, este transformador lo que hace es, este campo magnético induce a su vez una energía eléctrica en la bobina secundaria, o sea, se hace la conversión al revés. En este lado del transformador, la energía eléctrica de este generador se convierte en campo magnético. El campo magnético transporta esa energía eléctrica en forma de campo magnético. Y cuando ese campo magnético atraviesa el secundario, la bobina secundaria de este transformador, convierte esta energía magnética, la convierte otra vez en energía eléctrica en el circuito secundario. Si a este circuito secundario, que ahora lo veis que está abierto, aparece un voltaje en él, bueno, pues si a este circuito secundario le conectamos una impedancia, o sea, un circuito eléctrico con su correspondiente factor de potencia, entonces en ese momento empezará a circular corriente eléctrica a través del receptor que hayamos conectado. Imaginad ahora que en este transformador tenemos en la bobina primaria, imaginad que tenemos 100 espiras. Y que en el secundario de este transformador tenemos 50 espiras. Bien. Lo que va a suceder es lo siguiente. Si alimentamos este transformador, pues por ejemplo con 200 voltios de corriente alterna en el primario del transformador, va a suceder lo siguiente, que en el secundario del transformador aparecerá también un voltaje. Ahora la pregunta es, ¿qué valor tendrá ese voltaje que aparece en el secundario y que aparece a consecuencia de la conversión de la energía eléctrica en el circuito primario, su conversión en energía en forma de campo magnético? A su vez, ese campo magnético lo que hace es convertir ese campo magnético en la bobina secundaria, convertirlo nuevamente en energía eléctrica. Y la pregunta es, ¿cuántos voltios tendremos aquí a la salida del transformador? Pues este voltaje que aparece aquí depende
de la relación que hay entre el número de espiras primarias y el número de espiras secundarias. En este caso veis que tenemos 100 espiras en el primario y la mitad de espiras en el secundario. Por tanto, la tensión que va a aparecer aquí en el secundario va a ser la mitad de la tensión que tenemos en el primario. Por tanto, aparecerá una tensión de 100 voltios. Una tensión de 100 voltios. ¿Por qué 100 voltios? Pues porque el número de espiras que hay en el primario y en el secundario resulta que las espiras secundarias hemos puesto la mitad de las del primario, por tanto nos aparecerá también la mitad de voltaje en el secundario. Veámoslo con otro ejemplo. Imaginad ahora que tenemos este transformador pues con 100 espiras en el primario, las dejamos igual que antes, 100 espiras aquí, y que colocamos en el secundario pues el doble de espiras, pues 200 espiras, por ejemplo. Estas espiras de aquí. Si ahora alimentamos el primario con una tensión de alimentación de 200 voltios, también de alterna, ¿cuántos voltios nos aparecerán en el secundario del transformador? Pues lo único que nos tenemos que fijar es en la relación que hay entre el número de espiras del primario y del secundario. Como veis, en el secundario ahora tenemos el doble de espiras, por tanto vamos a tener el doble de voltaje en el secundario. Si en la entrada tenemos 200 voltios y tenemos el doble de espiras, por tanto tendremos el doble de voltaje. Tendremos en el secundario 400 voltios. Esta relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida se expresa en forma matemática con la siguiente fórmula. La relación de transformación de un transformador se representa con la letra M y se calcula en función del número de espiras, se calcula de esta manera. La relación de transformación M es igual a 1 al número de espiras del primario dividido entre el número de espiras del secundario. De manera que en nuestro ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, la relación de transformación de este transformador será de N1, el número de espiras primarias, 100, entre N2, el número de espiras secundarias, que en este es 200. Por tanto, la relación de transformación M de este transformador, en este ejemplo, sería de 0,5. Cogéis la calculadora y hacéis esta operación, obtendréis este resultado, 100 entre 200 igual a 0,5. Y este número que tenemos aquí es lo que denominamos la relación de transformación. La relación de transformación. Y la relación de transformación no tiene unidades. No tiene unidades, lo cual lo representamos así, de esta manera. La pregunta ahora es, ¿podemos calcular esta relación de transformación M
¿podemos calcularla de otra manera? La respuesta es sí. Podemos calcularla a través de los voltajes del primario y del secundario, a través de estos voltajes. ¿Cómo se calcula esa relación de transformación? Se calcula de la siguiente manera. La relación de transformación también podemos calcularla con los voltajes. Por tanto, la relación de transformación es el voltaje primario entre el voltaje secundario. Si lo vemos en este ejemplo que tenemos aquí, donde teníamos el transformador con 200 voltios en el primario y 400 voltios en la salida del transformador en el secundario, la relación M calculada con los voltajes nos dará el siguiente resultado. El voltaje primario 200 voltios entre el voltaje secundario 400 voltios. Al hacer esta operación con la calculadora 200 entre 400 nos dará nuevamente 0,5. Como veis, la relación de transformación para este transformador calculado mediante las espiras, que lo hemos hecho aquí arriba, o calculado con el voltaje, nos da exactamente el mismo valor, cosa que es lógica, porque se trata del mismo transformador con las mismas características. También podemos calcular la relación de transformación de este transformador, la podemos calcular con las intensidades, con la intensidad primaria y la intensidad secundaria. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se hace con una fórmula en la que calculamos M, pero a partir de las intensidades. Sería en la parte de arriba la intensidad, pero en este caso al revés. Si os fijáis, para calcular mediante las tensiones colocábamos en la parte de arriba de la fórmula, en el numerador, calculábamos el voltaje poníamos el voltaje primario y mediante las espiras poníamos el voltaje, el número de espiras primarias. Ahora es al revés. Si lo hacemos con las intensidades, debemos ponerlo al revés. En el numerador arriba la intensidad secundaria y en el denominador la intensidad primaria. Vamos a ver esto con un ejemplo también. Imaginad que nuestro transformador tiene como intensidad primaria 10 amperios y como intensidad secundaria 5 amperios. ¿Vale? Bueno, pues en ese caso la relación de transformación calculada con las intensidades sería del siguiente modo. En el numerador, en la parte de arriba, ponemos la intensidad secundaria y en el denominador la intensidad primaria. Con lo cual el resultado de esta operación 5 entre 10 nos dará, igual que antes, 0,5 y también sin unidades, como habíamos dicho antes. La relación de transformación no tiene unidades. Como veis, hemos calculado la relación de transformación con tres fórmulas distintas. En el primer caso, con el número de espiras. En el segundo caso, con los voltajes primario y secundario. Y en el tercer caso, con las intensidades primaria y secundaria. La relación de transformación podemos calcularla
con cualquiera de estas tres fórmulas, la que más nos convenga en cada momento, según los datos del problema que nos den. Si lo que nos dan son las espiras, pues la calcularemos, la relación de transformación con las espiras. Si lo que nos dan es el voltaje del transformador, el voltaje primario y el voltaje secundario, lo calcularemos con esta fórmula. Y si la información que nos dan son las intensidades primaria y secundaria, utilizaremos la tercera fórmula. Es decir, la relación de transformación podemos calcularla con cualquiera de estas tres fórmulas que vemos aquí, que las podemos reunir en esta fórmula que os presento aquí, donde la relación de transformación M se puede calcular con el número de espiras, con el voltaje los voltajes del transformador o bien con las intensidades del transformador. Acordaros que si lo hacemos con el número de espiras o el voltaje, arriba en el numerador debemos poner los datos del primario y en el denominador los datos del secundario. Pero si lo hacemos con las intensidades debemos darle la vuelta. En este caso, en el numerador arriba aparecerá la corriente secundaria y en el denominador la corriente primaria. Resumiendo, la relación de transformación de un transformador M nos dice cómo se comporta ese transformador ante una tensión primaria. Imaginad que tenemos un transformador que tiene un voltaje de entrada, ¿vale? Y que el número de espiras que tenemos en el secundario del transformador es mayor, tenemos más cantidad de espiras en el secundario que en el primario. Por tanto, este transformador lo que va a hacer con la tensión primaria es elevarla. O sea, vamos a obtener a la salida del transformador una tensión más elevada que la que teníamos en el primario. Esto sucederá siempre y cuando el número de espiras en el primario sea más pequeño que el número de espiras en el secundario. En cambio, si el transformador tiene un voltaje de entrada V1 y resulta que el número de espiras del primario es mayor que el número de espiras del secundario, entonces ese transformador lo que hará es reducir la tensión de salida del transformador. Tendremos menos voltaje a la salida del transformador, siempre y cuando el número de espiras del primario sea mayor que el número de espiras del secundario. También existen transformadores en donde el número de espiras en el primario y en el secundario son iguales. Y diréis vosotros, ¿qué utilidad puede tener eso? Pues tiene una utilidad y es la de aislar eléctricamente el circuito de entrada del circuito de salida, porque eléctricamente están aislados, no tienen nada en común. Lo único que les une es el campo magnético, que es el que se encarga de transferir la energía eléctrica del primario, de transferirla al secundario. Por tanto, lo que obtendríamos es lo que se llama un transformador de aislamiento, que tiene un voltaje a la entrada y a la salida obtenemos el mismo voltaje que teníamos a la entrada. Y esta sería la explicación de la relación de transformación de un transformador, la relación M, que, acordaros, no tiene unidades, es adimensional. Gracias por vuestra atención.